Resolver para x y en la matriz A si un cuadrado es igual a la matriz dada de 2 por 2 con los elementos 24, 12, 15 y 45. Un cuadrado es igual a una vez A. Vamos a configurar esto como matriz A veces matriz A. Equivale a la matriz al cuadrado. Y ahora, a partir de aquí, el elemento 24 en el producto está en la fila 1 columna 1. Para obtener este elemento, tendríamos que multiplicar la fila 1 en la primera matriz por columna 1 de la segunda matriz. Por lo que el elemento de la fila 1 columna 1 del producto es igual a x veces x o x al cuadrado más 4 por 5, que es 20. Que debe ser igual a 24. Así que para resolver x y configuraremos un sistema de 4 ecuaciones, y luego resolveremos para x y de nuevo mirando el producto el elemento de 12. Está en la fila 1, columna 2, lo que significa que multiplicamos la fila 1 de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz y el resultado debe ser 12. Esto nos da x veces 4 o 4x. Más 4 veces y o 4y. Debe ser igual a 12. El 15 del producto está en la fila 2, la columna 1, lo que significa que multiplicamos la fila 2 de la primera matriz, y la columna 1 de la segunda matriz. Y el resultado debe ser 15. 5 veces x es 5x más y por 5 es 5y. Esto debe ser igual a 15. El último elemento del producto está en la fila 2, columna 2, lo que significa que tenemos que multiplicar la fila 2 de la primera matriz por la columna 2 de la segunda matriz, y nuevamente el resultado debe ser 45. Tenemos 5 por 4 que es 20. Más y veces y que es, y al cuadrado y debe ser igual a 45. Así que ahora tenemos que resolver esto como un sistema de ecuaciones donde tenemos 4 ecuaciones y 2 incógnitas. Observe cómo la primera ecuación y la cuarta ecuación solo contienen una variable. Vamos a resolver esas dos ecuaciones primero. Para la primera ecuación restamos 20 en ambos lados, lo que nos da x al cuadrado es igual a 4. Para resolver x nosotros tomamos la raíz cuadrada de ambos lados. Vamos a tener una solución positiva y otra negativa, así que incluimos un más o menos a la derecha. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2 aquí. Tenemos x es igual a más o menos 2. Y luego para la cuarta ecuación restamos 20 en ambos lados. 45 menos 20 es 25, lo que nos da y cuadrado es igual a 25. Para resolver y tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y de nuevo vamos a tener 2 soluciones. Aquí tenemos y es igual a más o menos 5. Pero recuerde que x y deben satisfacer las 4 ecuaciones, no solo la primera y la cuarta ecuaciones, así que echemos un vistazo a la segunda ecuación de 4x más 4 y es igual a 12 y ver qué valores de x y satisfacen la ecuación. Sigamos adelante y primero intentemos un 2 positivo y un 5 positivo, lo que nos daría 4 por 2 más 4 por 5. Es igual a 12, pero eso, por supuesto, no es cierto. 8 más 20 es 28, no 12. Pero recuerda que podemos cambiar el signo de x e y, así que fíjate cómo porque queremos la suma de los productos para ser positivos. El producto positivo debe ser mayor, así que mantengamos los 5 positivos y hagamos los 2 negativos. Y veamos qué sería eso. Ahora tenemos menos 8 más 20 que es positivo 12, así que ahora sabemos que para satisfacer esta ecuación x debe igual a menos 12 y debe ser igual a 5 positivos. Sigamos adelante y grabemos esto en el lado que podemos escribir como un par ordenado como menos 2,5 o podríamos decir que x es igual a menos 2 y es igual a 5. Pero aún no hemos terminado, debemos asegurarnos de que estos valores también satisfagan la tercera ecuación. Así que sustituyamos menos 2 por x. Y 5 positivos para y. Y tenemos menos 10 más 25 que es 15, así que ahora sabemos que las 4 ecuaciones están satisfechas cuando x es igual a menos 12, y es igual a 5 positivo, que se puede expresar como un par ordenado o como 2 ecuaciones. Espero que esto te haya resultado útil.